El loco, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Lo único que sabía de él era que hacía 2 semanas había aparecido en el pueblo cargando aquel reloj de pared, y que desde esa fecha se había instalado en un extremo de la plaza principal. Ahí comía, dormía y vivía. En una ocasión, los guardias lo interrogaron y le pidieron sus papeles de identificación. Al encontrarlos en regla y no habiendo ninguna disposición legal que prohibiera vivir en la plaza, lo dejaron en paz. Todos hablaban de su aspecto sucio y enfermizo, y sobre todo del gran reloj de pared. Los niños del pueblo iban en las mañanas a la plaza y sentándose en el pasto observaban la extraña forma en que aquel viejo seguía con la mirada el movimiento de las manecillas del reloj. A la hora de la cena en las casas del pueblo, los niños relataban a sus padres lo que habían visto, y estos alarmados les hacían preguntas. ¿Estás seguro de que siempre lo mira de diferente forma? ¿Es cierto que se arrodilla? ¿Y lo besa? En los cafés y en las fiestas se discutía el significado de aquel reloj y su dueño. Algunos decían que se trataba de un viejo profesor de la escuela obsesionado con la idea de la muerte y del tiempo. Otros afirmaban que era un emisario del cielo tratando de transmitirles un mensaje. La mayoría, sin embargo, opinaba que simplemente era un loco que creía que su reloj tenía vida. Una noche después de una reunión en la que se había discutido la probable procedencia de aquel extraño ser, se eligió una comisión de ciudadanos encargada de ir a preguntarle directamente. La comisión quedó de acuerdo en cumplir aquella tarea esa misma noche. Me acuerdo las veces que me lo mostrabas. Eran maravillosas. Entendía todo. El mundo se explicaba a sí mismo y los sonidos de sus lugares aparecían claros y ligados unos con otros. Se sentía el viento, y la música se volvía compañera y amiga. Los pájaros contestaban y al hacerlo respondían preguntas. Nadie era como uno y uno no era como nadie. Se era. Y eso es lo importante. Todo ello te agradezco, querido amigo, pero deseo decirte algo muy serio. Cada paso en mi despertar fue el probar distintos caminos hasta que exploraba sus últimas consecuencias. Lo entendía y después lo destruía como deseo. Eso me hizo crecer y conocer de lo que era capaz. Era bellísimo, pero cada uno de estos nacimientos y de estas muertes fue doloroso y angustiante. Ahora aquí estoy, hablando contigo y pidiéndote razones de tu conducta. Pero aunque tú no lo creas, necesito de tu ayuda. Siempre he creído que se requiere dar el último paso, pues es lo que completará la búsqueda y traerá la respuesta. ¿El último paso?, preguntó el reloj. Sí, afirmó el viejo, el último. La comisión electa salió en busca del viejo. Sus pasos sobre el pavimento y su plática esparcía vapores humeantes y ruidos extraños que se expandían en esferas hasta alcanzar grandes distancias. «Gracias», le decía con gran emoción el viejo a su reloj. «Tú siempre me has respondido cuando te he hablado, y ahora tu respuesta son esas voces y esos ruidos. Ellos me apartan de ti y me dicen que hay otros mundos además del mío y del tuyo. Me dan en qué pensar y me ofrecen la alternativa del mundo, pero ello no me satisface. Me empiezo a ver a mí mismo y a lo que podría llegar con ellos, y eso me enferma. Así es que tu respuesta no ha hallado en mí lugar». «¿Qué otra respuesta hay? Te pregunto ahora. Dímela, por favor».
A las 11 en punto, la comisión se quedó petrificada al acercarse a la plazuela y oír aquel sonido de campanas que parecía llegar de ningún lugar. El sonido era alegre y cantarín, pero su volumen atronador. Los miembros de la comisión corrieron espantados y al llegar a la delegación contaron todo lo sucedido. La noticia se esparció tan rápidamente que a los 15 minutos 20 mujeres llegaron exigiendo que echaran del pueblo a aquel brujo loco. El sonido de las campanas había transfigurado al viejo. Su cara llena de arrugas sonreía y sus ojos parecían ver cosas que no existían. Imágenes de su vida aparecieron frente a él, sus primeros minutos, lo que sentía, el ser en esencia. Después sus primeros años, su vida de pequeño, los juegos y artimañas, las alegrías y destrucciones. Poco a poco empezó a hablar consigo mismo. Era el único que lo comprendía. Todo el mundo era extraño y enemigo. El encuentro con su compañera, los años de vivencia en el mundo y la terrible decepción que trajeron consigo. Todo eso tan claro y transparente era la respuesta del reloj. Las imágenes seguían. La separación voluntaria del mundo, el vivir aislado durante años sin hablar realmente con nadie, el estado de sabiduría que creía haber alcanzado después de esos años y el derrumbe de todo, la mañana en que se dio cuenta de que en realidad no sabía nada, y el renacimiento. Vio sus primeros pasos en su redescubrimiento del mundo, en su contacto y confianza con la gente, su fe que le decía que todos eran iguales a él, y de nuevo la destrucción de aquello. Lo que había seguido fue un tiempo de espera, oscuro y lleno de vaivenes, hasta que se dio cuenta de que un reloj era la respuesta. La imagen de la tienda de relojes y de su instantáneo enamoramiento por aquel viejo y gigante reloj de pared apareció ante sus ojos. Lo llevó a su casa y lo colocó en un rincón de la sala. En las tardes se sentaba en la mecedora y se arrullaba con el tic-tac profundo y rítmico de aquella máquina. Un día el reloj le empezó a hablar y lo que le dijo fue sabiduría y conocimiento. En ese instante ocurrió lo que se venía preparando desde hacía años, la aparición de un maestro que entendía. Su reloj había sido su vida, su amante, su amigo y su padre, todo en distintos tiempos y épocas. Solamente en una ocasión riñeron. Sucedió que la obsesión por parar el tiempo se había apoderado del dueño de aquel reloj, y por supuesto eso le había provocado a éste cierto malestar y tristeza. Pero para alivio general, la obsesión desapareció y el orden y el amor volvieron a aparecer en la relación. A partir de ese momento las maravillas comenzaron a ocurrir. Todas las emociones posibles se vivieron. Todos los placeres y dulzuras se saborearon, y cada uno de ellos enseñaba un nuevo camino. Habría un distinto universo que conocer. Las cosas se entendían al instante de verlas. Lo obvio resaltaba en cualquier lugar. Todos los juegos y trampas se observaban y analizaban hasta sus últimas consecuencias. Pero eso había también terminado, y cuando tal ocurrió, empezaron las preguntas al reloj. Y ahora las campanas decían que había llegado el momento. Las campanas del reloj, los gritos en la plazuela, todo concordaba y era la respuesta. El viejo lo comprendió y el reloj lo comprendió. Ambos decidieron no oponer resistencia alguna.